Clase 3. Comportamiento de los ciclones y tornados. Descripción del comportamiento de ciclones, huracanes y tornados según las leyes que lo gobiernan. De temperatura, humedad, presión atmosférica, ley de cargas y leyes del electromagnetismo. En síntesis, el ciclón o tornado trata de atrapar todo el aire de menor densidad en su núcleo, llamado ojo del huracán, compuesto por el gas más frío y de menor presión atmosférica, prácticamente de carga neutra, para continuar creciendo y generando movimiento siguiendo una sinergia regida por las leyes del electromagnetismo. Si lo observamos como un átomo, los neutrones estarían en su núcleo, en el ojo del huracán, donde se encuentran los gases de la más baja presión posible, el aire frío de menor densidad. Los protones estarían en el aire frío y los electrones en las masas de aire caliente, atrapadas en las órbitas compuestas de aire frío y de baja presión, aunque mucho más denso en comparación con el aire del núcleo. Esta capa de aire frío atrapa y no deja escapar a los electrones. La diferencia de cargas y polaridades generan movimientos. Las cargas, polaridades, temperaturas y humedad producen una sinergia. El aire caliente y la humedad realizan un continuo proceso de condensación, destilando el agua que cae como precipitaciones y o granizo, para que el aire menos denso se vuelva neutro y sea absorbido por el núcleo, haciéndolo crecer. Generalmente, a medida que crece el núcleo, crece el ciclón o el tornado. En función de ahondar en la explicación de su funcionamiento, las leyes del electromagnetismo nos serían muy útiles, porque dirigen la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, en la relación de la corriente eléctrica, polarización eléctrica y la polarización magnética. La teoría electromagnética estudia las interacciones de las cargas en reposo, electrostática, y en movimiento, interactuando con la radiación, electrodinámica. En fin, el electromagnetismo describe los efectos sobre sustancias líquidas, gaseosas y sólidas de las cargas eléctricas en reposo y en movimiento, de los campos eléctricos y magnéticos, la cual se puede aplicar sobre grandes dimensiones, a un gran número de partículas y a grandes distancias. Por tales motivos, las leyes de carga eléctrica y del electromagnetismo pueden ser muy útiles para identificar efectivamente la trayectoria de los ciclones tropicales, huracanes, tifones y tornados, así como también las acciones necesarias para reducirlos, desviarlos y desaparecerlos. Se puede profundizar a este respecto mediante su estudio a pequeña escala a través de los avances de la física, mecánica y electrodinámica cuántica. Hasta ahora, aplicando estas leyes, podemos decir que los ciclones tropicales y tornados se dirigen a zonas de carga positiva dominante, cargada de protones, es decir, a regiones frías y húmedas de bajas presiones, donde siguen creciendo. A su alrededor genera mayores corrientes de aire, formación de nubes y tormentas, bajando la densidad y produciendo mayor humedad. Estos son repelidos por las altas presiones de carga negativa dominante. En meteorología
donde hay altas presiones es señal de buen clima. Estos patrones nos muestran cómo podemos debilitarlos hasta desaparecerlos. La carencia de vapor de agua en el ambiente, la sinergia antes explicadas, generada por las diferencias térmicas regidas por las leyes de cargas eléctricas y del electromagnetismo, hacen que funcionen como un motor térmico, el cual utiliza de combustible al vapor de agua para destilarlo y crecer continuamente. Por tal motivo, se debilitan en ambientes donde es carente el vapor de agua. Altas presiones. Las zonas de altas presiones son evadidas por la trayectoria de estos fenómenos atmosféricos, debido a que son de carga eléctrica negativa dominante y en las altas presiones hay ausencia de humedad en el aire. Asimismo, las altas presiones crean zonas anticiclón. Cuando la presión atmosférica a nivel del mar es mayor que la presión del aire circundante, genera tiempos estables sin precipitaciones. Limita la formación de nubes, a diferencia de una zona de baja presión donde se eleva el aire caliente y baja el aire frío. Es por ello que se considera como ley que en zonas de baja presión se pueden formar tormentas. El comportamiento de las corrientes de aire en zonas de baja y alta presión también puede explicarse por las leyes de carga eléctrica y del electromagnetismo. La forma más sencilla y beneficiosa para el medio ambiente en función de generar sistemas de altas presiones para evitar o contener la formación de tifones, huracanes y ciclones es a través de bosques de manglares, que a su vez absorben emisiones de gases efecto invernadero en la atmósfera y en los mares, influyendo en la resolución de la causa del calentamiento global. Es por ello una herramienta fundamental a utilizar en la geoingeniería para la reducción de la temperatura global y control del clima.